Buenas tardes, mi nombre es John Alexander González, perteneciente al grupo 129 del curso de programación, y en esta ocasión voy a sustentar el ejercicio de la etapa 5 de la implementación de una solución funcional que consiste en simular la función de un cajero automático en donde el cliente se debe autenticar ante el sistema para que permita realizar cualquier tipo de operación. Las operaciones disponibles son la consulta de saldo, los retiros, solo si se cumple que el saldo es mayor a la cantidad solicitada y que no se supere el tope diario, que en este caso es de 2 millones de pesos, que se puede realizar transferencias entre cuentas del mismo banco y para ello se debe validar que exista la cuenta de destino, consulta de puntos Vive Colombia y canje de puntos Vive Colombia. Inicialmente voy a explicar la clase que he creado como cliente, la cual contiene atributos privados enteros que son de tipo arreglo. Son 4, de ID, clave, saldo, puntos, la cual cada una va a contener unos datos que he inventado pues para poder desarrollar el ejercicio. En este caso serían para 4 clientes con sus respectivos IDs, claves, saldos y puntos para cada uno. Y por medio de unos métodos get y set se crearon de manera pública pues para poder acceder a los valores de estas variables. Hay que tener en cuenta que esta clase se va a comportar como una clase padre para las clases de proceso y usuario. Ahora en el programa vamos a tener que vamos a imprimir pues el título, vamos a definir unas variables, una variable booleana salir que se va a inicializar como verdadera, que nos va a permitir, esa nos va a permitir pues salir del sistema en un momento determinado, y dos variables enteras, una para el usuario y otra para el ingreso del password o la clave. Vamos a instanciar las clases de usuario y proceso pues para poder tener acceso a los métodos de cada uno. Por medio de un ciclo do while vamos a generar en pantalla que se ingrese el ID, el cual será capturado en la variable de user, y esa variable de user será revisada en la clase de usuario en el método de validar ID con el fin de determinar si ese usuario existe entre los valores que hemos puesto en el arreglo. Y esa validación pues va a quedar guardada en esa variable entera denominada VU. Lo mismo va a suceder para el ingreso de la clave, se solicita el ingreso, se almacena en la variable pass y se valida en esta ocasión en la misma clase usuario, pero en el método de validar clave, y se guardará en una variable entera denominada VP. Para entender un poco mejor esto, nos vamos para la clase usuario, donde tenemos aquí el método de validar ID. Bueno, aquí podemos observar que el usuario pues va a heredar los atributos y métodos de la clase cliente, como lo habíamos mencionado. Entonces aquí definimos un atributo entero llamada res, que es como de respuesta, la cual se va a inicializar con -1. Se realiza un ciclo donde se va a inicializar desde 0 hasta la longitud, hasta la menor longitud del vector, del vector en este caso, del arreglo ID, en este caso, y van aumentando de 1 en 1. Y por medio de la condición va a determinar que si el ingreso de ese ID corresponde a alguno de las posiciones del arreglo, entonces ahora la variable res va a tomar ese valor, el valor que está en esa posición, y lo va a retornar. Y aquí tenemos para el método de validar clave, teniendo en cuenta pues lo que se ingresó en la variable pass, lo mismo la variable res va a inicializar en -1, se realiza el mismo proceso del ciclo, en esta vez en el arreglo de clave, se realiza la condición de que si corresponde a alguno de los valores que está en algunas posiciones del arreglo, entonces res va a tomar ese valor y lo va a retornar. Y así funcionaría pues esa parte. Listo. Si se cumple entonces una condición aquí en el programa de que si el VU es diferente a -1, VP es diferente a -1 y que si VU corresponde a lo que está en VP, que se toma en cuenta el mismo usuario, que si pertenece al mismo usuario, entonces nos va a determinar que la autenticación es correcta y nos va a permitir continuar. Luego, por medio de otro do while, vamos a generar un menú donde vamos a seleccionar la opción de las operaciones. Vamos a tener en cuenta también la opción pues, de salir en caso tal. Entonces, dependiendo de la opción que se seleccione, la cual va a estar almacenada la variable OP, aquí va a limpiar la pantalla para continuar como desde cero, y entonces aquí dependiendo de la opción que se seleccione va a realizar pues un condicional y va a ejecutar el método correspondiente a la operación que se encuentran almacenados en la clase proceso. Ya por último, si la opción es el 6, pues entonces nos va a salir del sistema, nos va a aparecer el mensaje y va a terminar aquí el ciclo.
Bueno, si en la condición de que si la autenticación pues no se pone ninguno de los datos de las variables de los arreglos, tanto de ID como de clave, entonces nos va a salir autenticación incorrecta y pues va a permitir otra vez ingresar los datos hasta que sean correctos. Hay que tener en cuenta que este proceso está por medio de un bloque TreeCache, donde nos va a dar la posibilidad de que decepcionar en caso tal de que se ingresen números que no sean enteros, en este caso letra o combinación de letra y número, entonces nos va a salir el mensaje de formato incorrecto y nos va a permitir otra vez ingresar los datos desde cero y que no nos saque el sistema. Y por último se termina con un salir y ahí ya sería la finalización de ese proceso. Luego nos vamos aquí para la clase de proceso donde tenemos ya las operaciones. Hemos creado unas variables privadas de tipo entero para el contador, para un contador de saldo, para un contador de puntos, que nos va a servir más adelante, la variable de tope que será de 2 millones y una variable user2 que será utilizado en las transferencias cuando se va para poder definir pues la cuenta de destino donde va a transferir dinero. Aquí fue necesario hacer una instancia de la variable usuario también para tomar esos datos. También tener en cuenta que este proceso va a ser parte de una clase hija de la clase cliente para poder usar pues, esos usuarios y los atributos y los métodos de esa clase. Y empezamos aquí con la primera operación o el primer método que es de consultar saldo. En todos, como podemos ver en todos los métodos, se debe tener en cuenta pues la validación que se hizo en la variable de EVU, que es para lo de la validación del ID del usuario que va a intentar hacer las operaciones. Tenemos aquí entonces para la consulta de saldo que simplemente lo que hace es imprimirnos el saldo que tiene actualmente ese usuario. Pues teniendo en cuenta el saldo actual, puede que sea el mismo que con el que empezó, puede que sea menos o sea más dependiendo de las operaciones que haya realizado con anterioridad. Entonces aquí simplemente imprime el saldo y ya, ahí lo genera. Para el método de retirar monto, aquí lo que se va a generar es un menú que después de que haga la validación, la autenticación, va a generar este menú donde nos da la posibilidad de seleccionar si se quiere retirar desde 100.000 hasta 600.000 pesos o de cancelar la operación. Entonces la opción que seleccionemos la va a almacenar en la variable monto, va a limpiar también el sistema y por medio de un switch vamos a estudiar cada uno de los casos. Entonces para el primer caso, por ejemplo, entonces, que es de 100.000, si 100.000 es menor o igual a lo que hay en el saldo, entonces va a poder realizar la operación. En la variable contador saldo ya se ha convertido ahora en 100.000, eso es lo mismo que decir que va a sumar el cero con el cual inicia, con los 100.000 pesos de que se está seleccionando. Ahora ya será de 100.000 pesos, se suman. Y luego por medio de una condición vamos a determinar si cumple con lo del tope. Entonces si lo que hay en el saldo del contador es menor o igual al tope, entonces ahora eso ya se va a disminuir los 100.000 porque pues se van a retirar. Entonces ya el saldo va a tener menos de esos 100.000 pesos. Si se va a imprimir por pantalla que ya el dinero fue retirado, va a mostrar el nuevo saldo menos de esos 100.000 y se va a tener la oportunidad de presionar una tecla para volver al menú principal. Si no se cumple la condición, simplemente se va a decir que no se puede realizar la operación ya porque no cumple el tope máximo de retiro y vamos a continuar para el menú principal. En caso tal de que no se cumpla esta primera condición inicial, de que sea menor o igual al saldo o 100.000, entonces lo que va a salir es que el saldo es insuficiente y vamos a presionar nuevamente la tecla para volver al menú principal. Por medio de break pues detenemos ese switch, ese caso 1, para que no continúe haciendo ninguna otra variación. Y se hace lo mismo para los demás casos. En este caso, pues ya para el caso 2 serían 200.000, para el caso 3, 300.000 y así sucesivamente. Para el caso 7, es donde se hace el proceso de que se pueda cancelar la operación y nos dé la oportunidad de volver al menú principal. Y ahí termina como tal ese método. Para el método de hacer transferencias, lo que vamos a hacer es por medio de un while, vamos a solicitar que se ingrese el ID a transferir. Entonces, ese ID se va a almacenar en la variable user2, se va a validar por medio de la clase usuario, del método de validar ID, que ese usuario existe en el arreglo de los IDs, y lo va a almacenar en la variable entera vu2. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es una condición de que ese v2 sea diferente al ID origen, o sea, que el ID destino sea diferente al ID origen para que no nos vaya a hacer una transferencia a la misma cuenta que estamos usando en ese momento.
Entonces, listo, si se cumple eso, nos va a salir vamos a hacer una condicional que nos diga que si ese usuario, esa cuenta destino es diferente a -1, entonces nos va a salir que es validado correctamente. Vamos a continuar. Va a salir nos va a salir un menú donde vamos a seleccionar el monto que deseamos transferir, de 100.000 hasta 600.000, cancelar la operación también, la oportunidad. Esa opción la vamos a guardar en la variable monto 2 entera. Y por medio si vamos a hacer los casos. En este caso, para el caso 1 de 100.000, si es menor o igual al saldo, entonces se va a quitar esos 100.000 del saldo. Va a salir que la transferencia fue exitosa, nos va a mostrar el nuevo valor del saldo y me va a permitir continuar para hacer otra transferencia. En caso contrario, nos va a salir saldo insuficiente y presionar nuevamente para hacer otra transferencia. Lo mismo para los siguientes casos, teniendo en cuenta los valores para el caso de 200.000 y así sucesivamente. Y para el caso 7, pues sería de ya la operación cancelada. También que si no se cumple el condicional principal, que si el ID no corresponde a ninguno de los arreglos de los IDs, entonces nos va a salir que no existe. Lo otro es que puede que de pronto si es el mismo valor, la misma cuenta origen que se está incluyendo en cuenta destino, entonces nos tiene que salir que no se puede transferir a la misma cuenta y nos tiene que volver a pedir otra vez que se ingrese a otra cuenta. Eso está por medio de un bloque TRICAS que también nos va a salir la excepción en caso tal de que no se ponga o no se agreguen los números enteros, sino que se agreguen otro tipo de formato, nos va a salir formato incorrecto. Para el método de consultar puntos, simplemente nos va a consultar los puntos que estén determinados en los atributos o en el arreglo de los puntos en este momento. Eso nos va a mostrar simplemente la consulta. Y cajear puntos nos va a salir que de acuerdo a los puntos que hemos canjeado, por cada 100 puntos vamos a obtener 10.000 pesos al saldo, se van a aumentar. Entonces, seleccionamos la cantidad de puntos a canjear desde 100 hasta 600. La opción de cancelar operación, eso se va a guardar en una variable entera punt. Se hace también un switch, entonces dependiendo de que si es menor o igual a esos puntos que tenemos en ese momento, entonces va a salir que si fueron canjeados, nos va a restar y ya nos va a salir el nuevo valor y eso como para ese caso para 100 serían 10.000, ese saldo se va a sumar al valor total que tenemos en nuestro saldo. En caso contrario, pues nos va a salir que la cantidad de puntos es insuficiente y que hay que seleccionar otra opción. Se hace lo mismo para los siguientes casos, de acuerdo a la opción que hemos seleccionado, la cantidad de puntos. Aquí también la operación cancelar y ahí terminaría pues como tal ese progreso. Vamos a ejecutar aquí nuestro programa. Entonces digamos que vamos a seleccionar este ID, vamos a seleccionar la clave correspondiente, nos sale que la autenticación es incorrecta. En este caso, la clave está mal, la clave debe ser esta, que yo he definido, autenticación correcta. Digamos que vamos a hacer una consulta de saldo. Para este usuario si tenemos 1.500.000 pesos, ahí está. Digamos que queremos hacer un retiro, nos da la opción de seleccionar, voy a seleccionar por ejemplo 400.000, 4, y ahí de 1.500.000 pasó a 1.100.000 porque ya nos retiró 400.000, hemos retirado 400.000 pesos. Digamos que vamos a hacer una transferencia a otra cuenta, digamos que la vamos a hacer a esta cuenta de acá, la cual sí debe existir, nos va a salir que está validado correctamente, y digamos que la vamos a transferir otros 400.000, entonces ya transferencia exitosa y el nuevo saldo va a ser 700.000, ya se fue disminuyendo nuestro saldo. Digamos que no queremos hacer otra operación, sino que le dimos cancelar operación cancelada, nos devuelve al menú principal, vamos a consultar los puntos de este usuario, son 500, y vamos a hacer un canje. Vamos a decirle que vamos a canjear 300 puntos, teníamos 500, si vamos a canjear 300 nos va a quedar 200 y nos va a aumentar 30.000 pesos a nuestro saldo. Teníamos 700.000, nos quedó 730.000 y ahora nuestros puntos nos quedaron en 200 puntos. Y ahí se puede observar que está funcionando nuestro programa. Simplemente aquí le damos a salir y ya nos finaliza nuestro programa. Eso era todo. Muchas gracias.